7:03 de la mañana, hora de Venezuela. Saludos en toda América a quienes nos siguen por radio y por televisión. Por supuesto, más allá de nuestro continente, quienes nos siguen a través de internet, en la conexión con la radio y también de nuestra página. Bueno, agradezco la presencia de Julio García Serpa, abogado, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, segundo vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Comisión Especial para la Normalización de las Relaciones Binacionales entre los parlamentos de Colombia y Venezuela. Diputado, bienvenido. Gracias, Eduardo, y bueno, saludo a todos los que nos escuchan y nos ven a través de la señal de Unión Radio. Y bueno, siempre uno ha sido escuchante de este programa, ¿no? Yo lo escucho siempre que dejo a mi hija en la escuela. Sí, qué bueno. Ya después me permite el control de la radio y bueno, ya qué podemos bueno. escuchar siempre. Qué bueno. Estamos atentos. Gracias por eso. Bueno, diputado, usted pertenece, además como vicepresidente, a esta comisión especial que trata el tema de la reanudación de relaciones en el área parlamentaria. Sí, bueno, debo decir se adelanta que esta comisión se creó en aquel momento que el Senado colombiano sacó una resolución, que aprueba una resolución en la cual pide que se restablezcan las relaciones o hace un acercamiento desde el punto de vista parlamentario con la Asamblea Nacional de Venezuela. Pero esa comisión fenece en ese momento porque no se logró ese acercamiento, ¿no? Actualmente estoy en el grupo de amistad parlamentario Colombia-Venezuela. Digamos, de la Asamblea Nacional es la tarea que tenemos ahí. Ah, así es como se denomina. Sí, no, esa comisión existió, Ajá. pero recordemos, existió y ¿recuerdas cumplió su aquel tarea? pronunciamiento del Senado en el que aprueba una resolución? Luego parece que el gobierno colombiano, el gobierno de Iván Duque en ese momento hizo algunas presiones y esa comisión no avanzó más. Nosotros tuvimos un pronunciamiento, pero ya no el presidente existe. Jorge Rodríguez no feneció en ese momento. Es un grupo de amistad entre parlamentarios. Sí, como existe con varios países del mundo. En este momento la tarea que tenemos con Colombia es el grupo de amistad parlamentario que lo preside el diputado Julio Chávez. Ahora, fíjate, aquí hay analistas que han hecho hincapié en que, por supuesto, estamos viviendo los primeros pasos de una reanudación de relaciones, pero que hay que tejer muy fino para llevar adelante todo lo que hay que hacer. Desde el punto de vista legal, parlamentario, hay una agenda. Bueno, nosotros teníamos previsto una reunión el domingo pasado, la anunció el presidente Jorge Rodríguez, el presidente del Congreso Roy Barreras, un acercamiento parlamentario que estaba previsto en la ciudad de Cúcuta y San Antonio, el cual no se pudo realizar, bueno, por diferentes razones, sin embargo fue pospuesto, ¿no? Está previsto, había una comisión de diputados que íbamos a ir a un encuentro en Villa del Rosario, luego íbamos a pasar a San Antonio, a unas declaraciones y establecer unas mesas de trabajo. Ese acercamiento, como tú lo dices, es importante porque la política, además la política exterior de nuestro país y la lleva el jefe de Estado, que es el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, nosotros estamos, hay acercamientos, hay encuentros, hasta ahora ya oficiales, pero que no físicamente no hemos podido concretar vernos, ¿no? Ya es un trabajo adelantado de estas dos comisiones de alto nivel que la llevan ambos presidentes de parlamento, en el cual, por supuesto, se ha hablado del tema migratorio, del tema de integración, del tema económico comercial, el tema de seguridad, que es sumamente importante, y estas agendas seguramente en los próximos días se establecerán. Está propuesto algunas mesas de trabajo, seguramente ya no será a nivel de la frontera, sino a nivel de capitales, para empezar a trabajar en ambos parlamentos en el tema de la migración. ¿Para ti cuáles son los puntos? Son 7 años que tenemos, recordemos, de relaciones turbias, 3 años de relaciones rotas. Nosotros tenemos una tradición, yo siempre desde el Táchira lo vemos así, las fronteras son imaginarias, el tema de que se tranquen, yo siempre hablaba de esto, los puentes son los que están cerrados, pero el tránsito comercial de personas es tradicional y eso nunca se detiene, ¿no? Y eso es una relación, eso debemos entender, lo que quizá aquí en la capital no se ve tan fácilmente. Son más de 200 años, esos pueblos son muy cercanos. La mayoría de la población es binacional en la frontera, tiene ambas nacionalidades. Y bueno, esto hace que trabajen en un sitio y estudien en otro. No, la agenda que nosotros creemos, de lo que hemos sabido, repito, el tema de integración comercial que debe recuperarse. Nosotros tenemos ya una cantidad de acuerdos firmados comerciales con Colombia que hay que revisar además. Esto hay que plantearlo. Nosotros no estamos en las mismas condiciones que nos encontrábamos antes de que las relaciones yo uso este termo, se enturbiaran, ¿no? Nosotros debemos proteger parte de nuestra industria, en este caso la agroindustria, que es el sector que más ha crecido en estos tiempos del bloqueo y de asedio económico.
Y bueno, sobre esto deben tejerse nuevas relaciones. No es la misma relación de 8.000 millones de dólares que tuvimos en el año 2008 en intercambio comercial, que debemos recalcar, el 70% de esto se queda en Colombia. Por eso la propuesta de abrir la frontera de los tres candidatos era una propuesta de los tres candidatos a la presidencia, porque Colombia entiende la necesidad, Venezuela es su segundo socio comercial, luego Estados Unidos. Y bueno, estas relaciones cayeron el año pasado a menos de 400 millones de dólares. Entonces, Colombia también ha sido tradicionalmente en los últimos años nuestro segundo socio comercial, y sobre esto hay que empezar a trabajar, por supuesto con mucho tino, con mucho cuidado, porque todo esto se atrofió, esta relación comercial sana, formal que había entre Venezuela y Colombia, se atrofió durante los últimos años, ¿no? Entonces, creo que primero es una muy buena noticia lo que está sucediendo, por lo menos en política internacional, a lo que refiere a Venezuela. Nosotros somos pueblos hermanos que nunca debimos separarnos, en los cuales deben mantenerse las mejores relaciones, porque la cantidad de relaciones que tenemos desde la migración, una cantidad de colombianos que están aquí desde los 60 años que tiene que inició la guerra, la cantidad de venezolanos que han migrado a Colombia también, que en este momento están allá y que bueno, que requieren. Vemos un anuncio importante que decía el presidente Petro, que no solo hablaba de lo comercial, sino decía, bueno, de la validación de títulos y el reconocimiento de títulos de las personas que están allá en Colombia para que puedan ejercer las labores para las cuales se formaron, ¿no? Entonces, hay una agenda bien interesante. El presidente Petro nos sorprende. Nosotros pues siempre hemos tenido la mano extendida desde Venezuela. El presidente Petro nos sorprende al tomar decisiones tan rápidas. No ha cumplido 2 meses de haberse posicionado en el cargo. Nosotros hacíamos ejercicios en mesas nacionales e internacionales y planteábamos que esta regularización de relaciones o el restablecimiento de relaciones diplomáticas podía pasar a lo mejor a principios del año que viene, y vemos cómo en menos de 2 meses ya hemos completado relaciones consulares, relaciones migratorias, tránsito comercial, que eran, digamos, los pasos que se van cumpliendo para lo que son la regulación total de las relaciones, ¿no? Fíjate, me llama la atención, me parece muy interesante cuando tú te refieres a una población binacional. Y también has dicho que eso solo lo entiende quien está allí, en esa dinámica. Sí. Quizás a quienes estamos a distancia, a mí siempre me ha parecido muy interesante esto de las fronteras, ¿no? Sí. De esa raya imaginaria. Pero ¿dónde crees tú que hay que hacer el mayor trabajo desde Venezuela, en territorio venezolano, para que esa relación verdaderamente nos dé dividendo, nos traiga beneficios y que no sea una relación que nos tenga en inferioridad de capacidades y por lo tanto no la podamos aprovechar al máximo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué describe esa población binacional, pero particularmente desde el potencial que tenemos los venezolanos? Bueno, fíjate, nosotros tuvimos una caída del Producto Interno Bruto casi al 80%, ¿no? Solo comparable con la Alemania posguerra. Esto es producto de las sanciones y el bloqueo impuesto a Venezuela. No es poca cosa lo que ha pasado. Estamos ya entrando en una etapa de crecimiento sostenido, importante, pero bueno, estamos recuperando nuestra economía. Nuestra economía se redujo casi al 80%. Hoy nosotros estamos con una economía creciente, incipiente, y bueno, como te digo, hay que proteger, porque el tema, recordemos que Colombia, por ejemplo, igual con Perú, y eso tiene que ver con la decisión de haber salido de la CAN, tienen tratados comerciales con los Estados Unidos. O sea, y además, y una cantidad de productos que entran a Colombia con libres aranceles, que en este caso, de nosotros no establecer y no proteger algunos rubros de nuestra economía, pudiera ser invadida nuestra economía con productos colombianos y, por supuesto, castigar, como dicen por ahí popularmente, romperle el brazo a este sector, sobre todo de la agroindustria y algunos sectores que se vienen levantando, ¿no? Entonces, sobre eso nosotros debemos hacer planteamientos serios. Yo creo que hay que escuchar, debemos establecer, revisar. Hay una comisión que pertenece, una subcomisión que pertenece a la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional. Debemos empezar a trabajar una política integral de fronteras, ¿no? El presidente establecía y decía para el Táchira, decía, bueno, no una zona económica especial, sino una zona comercial integral. Él está haciendo otro planteamiento. Nosotros debemos, por ejemplo, crear una infraestructura. Tenemos un puente que es el puente de Tendistas, que no se ha inaugurado, que fue porque en el momento que se iba a hacer, pues empezaron a entorpecerse las relaciones. Tenemos que crear una infraestructura. Dicen que tiene mayor capacidad que el Simón Bolívar, ¿no? Los puentes de Simón Bolívar, Francisco Paula Santander, que es el de Ureña, y el de Boca de Grita son de 2 canales. Este es un puente de 8 canales, que tiene toda la infraestructura
para atender el tema aduanero y todo lo que tiene que ver. Es un puente similar de ambos lados, una gran obra de infraestructura, pero nosotros tenemos que adecuar ya no solo la infraestructura del puente, sino todo lo que tiene que ver con San Antonio, Ureña, ese eje que está ahí para poder facilitar todo lo que tiene que ver con ese tránsito comercial. Hoy que está congestionada la frontera, ya estaba antes de abrir comercialmente. Hoy esto, por supuesto, está congestionado y nosotros tenemos que hacer grandes obras de infraestructura para poder recibir esa cantidad de mercancía que se está planteando. Yo creo que es un hecho sumamente importante, Eduardo. Nosotros hoy somos un país bloqueado. Colombia es un país que está ávido del mercado venezolano, que estaba esperando esta decisión, que fue, repito, una presión que se produjo y que ha hecho que los 3 candidatos prometieran abrir la frontera con Venezuela, y nosotros requerimos de cierta cantidad de materias primas que hoy tenemos que traer de Asia, que pueden tardar 90 días en tránsito, que fácilmente pudiéramos traerlas de Colombia y tenerlas aquí en Caracas, en el resto del país en 48 horas. Entonces, es un hecho desde lo comercial muy importante y bueno, por supuesto, de la integración, desde la convivencia, lo que tiene que ver con la vida común de ciudadanos colombianos que están aquí y de venezolanos que están allá. Fíjate, quiero que al regreso, amigos, estamos conversando con Julio García Serpa, abogado, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, segundo vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. ¿Tú integras ese grupo de amistad de parlamentarios? Sí, grupo de amistad parlamentario Colombia-Venezuela. Ok. Fíjate, hoy trae la prensa declaraciones de Nicolás Maduro, quien dice que se analicen efectos de una recesión económica mundial en el país, porque además la Organización Mundial del Comercio está advirtiendo que viene una recesión global. Y entonces Nicolás Maduro dice que parecen cosas de Dios que eso pueda suceder cuando Venezuela rompe el récord de crecimiento de nuestra economía no petrolera, la real. Incluso leí por allí que alguien afirmaba que era el mayor crecimiento de alguna o de cualquier economía en la región. Correcto. Si tú compartes este punto de vista, yo quisiera que al regreso nos ayudaras a entenderlo, a contextualizarlo, incluso comparativamente, en la región. Correcto. Y un poco a interpretarlo, porque la situación para el comercio no es fácil, incluso en la Venezuela de hoy se habla de burbujas, de contrastes. La gente que está abriendo un negocio, un comercio hoy en Venezuela, el empresario y el industrial lo hace desde un profundo acto de amor por el país y de fe. Es una apuesta por el futuro. Entonces, nos gustaría que nos ayudaras a visualizar eso. Seguro. Al regreso. Amigos, por favor, manténganse allí. 7:19 minutos hora de Venezuela. Seguimos conversando con Julio García Serpa, abogado, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, segundo vicepresidente de la Comisión de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Bueno, explícanos esta afirmación que hace el presidente Nicolás Maduro en el sentido de que Venezuela rompe el récord de crecimiento de nuestra economía no petrolera, la real. Incluso, no sé, lo leí en alguna parte, alguien dijo que era el mayor crecimiento de la región. Sí, bueno, Eduardo, tenemos que partir de que nosotros somos un país rentista de hace más de 100 años. Nuestra economía se basó en el rentismo petrolero. Nuestros ingresos en divisas dependían el 98% del petróleo. Cuando tú sacas eso de la ecuación, solo te queda el otro 2%, ¿no? Con ese otro 2% y con mucha dificultad en este momento para exportar petróleo, para producirlo, para comercializarlo, y cada uno de nuestros rubros, entre esos el oro, por ejemplo, estás entendiendo que, y eso se ve, se cuenta, como te decía, una caída del Producto Interno Bruto. Hoy Venezuela se está planteando, y yo lo veo así, de esta forma. Nosotros estamos creando prácticamente en lo económico un país de cero. Anteriormente, el empresariado y casi toda la economía giraba en torno a lo que producía la renta petrolera. Hoy, y lo que tú decías son ejemplos de lucha por el país, de quienes están aquí, de quienes están decidiendo emprender, abrir negocios, bueno, desde las agroindustrias o de grandes industrias hasta el que está emprendiendo. Son gente que está batallando y que está luchando por sacar el país adelante y porque tiene fe en que esto va a ser. Pero esto se ve realmente, ¿no? Creo, y esta afirmación pudiéramos tenerla, porque además es una sensación, ¿no? El país está mucho mejor que hace 2 o 3 años atrás. Con muchas dificultades, sí, el crédito sigue restringido. Nosotros tenemos que mantener una disciplina fiscal, el encaje legal, para que la moneda pues podamos haber salido ya de ese espacio, de esa temporalidad que fue la hiperinflación, que bueno, que nos generó una cantidad de dificultades en la economía y en la vida diaria de los venezolanos.
hoy nosotros saliendo de ese episodio tenemos que controlar. Es muy difícil emprender un negocio, por supuesto, cuando no tienes acceso a crédito. Pero bueno, es parte de las políticas que hemos tomado. A nosotros nos ha tocado resistir todas estas dificultades cuando un país normal, por ejemplo, puede acceder a un crédito de 50, 60 mil, 70 mil millones de dólares por el Fondo Monetario Internacional, que además nosotros en este caso tuviésemos y tenemos la capacidad de pagarlo, pues somos un país petrolero, porque el petróleo hoy tiene un precio considerable y nosotros no podemos acceder a eso. Nosotros perdimos 2 giros especiales de 5 mil millones de dólares que dio el Fondo Monetario Internacional, que no eran retornables para países que estaban en nuestro rango, porque bueno, esa dualidad que algunos países de Occidente dicen que hay de gobiernos, cuando lo que existe es un gobierno que es el que está sentado en Miraflores, que es el presidente Nicolás Maduro, que es el que está batallando para resolver los problemas de la ciudadanía, y otro, lo que queda es una banda de delincuentes que hoy estamos viendo cómo se develan y cómo se culpan entre ellos mismos por el robo de los activos de Venezuela y el uso discrecional de los recursos de todos los venezolanos que se encuentran fuera, y que bueno, que se ha generado un gran nicho de corrupción. Entonces, ese tipo de cosas que a veces la gente dice, bueno, pero es que el bloqueo para estar importando, bueno, por supuesto, no todos los canales de importación están cerrados, pero sí hay grandes dificultades para nosotros resolver los problemas del país. Nosotros recibíamos por factura petrolera en el año 2009-2010 4 mil millones de dólares en un mes. Nosotros logramos y tuvimos que resistir en el año 2018 con 700 millones de dólares en todo el año. Entonces, hay que ver lo que ha costado para nosotros esto. Y bueno, y por supuesto, quien abre un negocio hoy, para mí es un héroe, como tú dices, y quien emprende un negocio es un héroe, con serias dificultades, pero también estamos viendo, y es notorio, que la economía va creciendo. Y como te digo, estamos desarrollando un país de cero. Nosotros, yo hablaba con personas, hemos hablado y con inversionistas extranjeros y dicen, Venezuela es un país virgen. Venezuela tiene todas las costas. Por ejemplo, hablando del tema de los camarones, en Ecuador, que es el segundo exportador de camarones del mundo, no existe 1 kilómetro de costa donde montar una camaronera. Venezuela tiene el lago de Maracaibo, que es una de las mejores condiciones en el mundo para criar camarones, prácticamente está bien en eso. Solo hablando de ese rubro, la madera, nosotros tenemos el mayor bosque artificial plantado en el planeta, que es el bosque de Uberito, y hay toda una economía que se puede desarrollar ahí, pero por supuesto, bueno, nosotros tenemos que quien negocie con el Estado venezolano puede ser sancionado y tiene una sanción de Ahora FAC. fíjate, Julio. Ahora hay que abrir, y estamos en ese proceso de abrir inversiones y de atraer inversiones que no sean petroleras y que nos permitan a nosotros desarrollar plenamente nuestra economía. Y en ese proceso estamos. Sí, fíjate, se afirma que la necesidad es la madre de las oportunidades, de la invención humana. Y evidentemente toda esta situación, influida en gran parte por el bloqueo, ha forzado a Nicolás Maduro a tomar decisiones. Por ejemplo, ¿quién iba a imaginarse una Venezuela dolarizada? A mí todavía me impacta cuando yo veo que alguien saca de la cartera un billete en dólares. Nuestra moneda es el bolívar. No todo el mundo gana bolívar. A futuro, ¿cómo ves tú ese tema? Es decir, el tema salarial, el tema de la moneda, el tema inflacionario, porque fíjate que hasta la moneda, hasta el dólar pierde su valor en la medida que pasa el tiempo aquí en Venezuela. Aunque los especialistas de la economía digan que no es una devaluación, pero las cosas aumentan aún en dólares en Venezuela. Bueno, yo creo que para entrar en contexto hay que entender que nosotros venimos de una guerra, ¿no? O sea, en la guerra aquí solo faltaron lo que vemos en las películas, los helicópteros y los misiles. Sin embargo, en Colombia, que estuvimos ahí, hubo un intento de invasión en el 2019. Pero hay que entender que venimos de una guerra. La guerra trae migraciones. Ahí hubo migración. La guerra trae muerte. Aquí hubo muertes. Una cantidad de muertes de personas que no pudieron acceder a medicamentos normal, cualquier medicamento. Por un sartán se moría la gente porque le daba un ACV en su momento, hasta medicamentos de alto costo que el Estado y con políticas públicas financiaba para la población, que no se pudo seguir manteniendo ese proceso. Niños que mueren porque no pueden tener un trasplante de hígado o un trasplante de riñón, una cantidad de cosas que están pasando. Y eso nos configura que nosotros venimos de ahí. Ahora, con muchas dificultades nosotros hemos tratado y estamos tratando y se está logrando de encauzar la economía del país, pero hay que entender que venimos de ese contexto, de decirte, de perder el 80%, que no es poca cosa, solo pero se puede comparar con la Alemania posguerra. Pero fíjate, y ese es el tamaño de la economía. Pero fíjate, ese encauzamiento del que hablas se dirige a la consolidación de un modelo económico. Es específica, estrictamente reactivo. Yo te decía, venimos de un estado de necesidad y se mantiene. Claro. Y tú has descrito eso. Pero la pregunta es, y lo que le interesa saber al país en la medida en que pasa el tiempo,
es si esto está definiendo un cambio en la política, un cambio en paradigmas. O sencillamente todo esto es mera reacción. Tú no puedes permanecer en un dogma o en una posición que hubo en un momento. ¿Cómo describirías tú entonces ese cambio? Bueno, yo creo que lo que ha dicho el presidente... ¿Cuáles han sido cambios o incluso correcciones que haya hecho Nicolás Maduro? El presidente lo ha dicho, una nueva época de transición al socialismo. Las circunstancias han cambiado, la renta se agotó. La misma forma de comunicar. ¿Pero qué definiría esa transición? Bueno, la que tú toma de digas, decisiones mira, que permitan... los grandes cambios, por las razones que fueran, han sido estos. Y ha habido esta corrección, si es el caso. Fíjate, en un momento, por ejemplo, nosotros protegíamos la moneda, había un control de cambio. Estamos hablando, tú me hablas del tema del dólar, había un control de cambio en Venezuela que se impuso porque el Estado era el que proveía los dólares y se estaba corriendo el riesgo y estaba sucediendo una fuga de capitales. Se instauró en su momento un control de cambio. Hoy, el Estado no tiene para proveer todos los dólares que necesita la economía y libera el control de cambio. Son decisiones racionales que además están en una lógica económica, que la economía es una ciencia y que te dice, bueno, cuando tú tienes este tipo de cosas, tienes que tomar estas decisiones. Hoy, que el Estado no tiene para proveer todos los dólares que requiere la economía, tiene que liberar y bueno, fíjate que eso ha tenido un sentido. Sobre eso nosotros aprobamos una ley del IGFT, que hay gente que dice que, bueno, que esa ley impuso un freno de mano al proceso de apertura económica que se está dando, pero es una ley para proteger el bolívar. ¿Qué te hace eso? Bueno, si tú haces transacciones en dólares, tiene un costo mayor. Está bien, lo puedes hacer. Ahora, si tú no quieres que te pechen esa transacción, tú pagas en bolívares y utiliza el bolívar, ¿no? Es una forma dentro de toda esta política, porque no solo es que adolarizamos el país, la economía no está dolarizada. Se permite la transabilidad en distintas monedas en el país. Pero, además, nosotros tenemos una política desde el Parlamento, aprobamos una ley que protege el bolívar. Y hay que tomar esas decisiones. Seríamos muy necios, no muy torpes en mantenernos en políticas que en este momento no se pueden aplicar a la economía porque las circunstancias variaron, porque el Estado no tiene los mismos ingresos que tenía y que hoy nosotros necesitamos ver hacia otros sectores que quieren invertir, que quieren venir al país y se está haciendo con toda claridad, con toda transparencia y eso está teniendo un efecto en la economía. Producto de esas decisiones y un político debe ser así, un político no puede quedarse, mira, no, yo voy en este plan. Bueno, este es el camino que yo planteé. Las circunstancias variaron, debo tomar otro camino y esto me exige tomar otro tipo de decisiones. Y es lo que está sucediendo. Creo que el presidente, acompañado por supuesto del equipo de gobierno, ha sabido entender esas dinámicas y eso lo estamos viendo hoy en el país. A pesar de todas estas dificultades, el país que está más creciendo, no lo dice un opinador, lo dijo la CEPAL, el país que más va a crecer este año en la región va a ser Venezuela. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Eduardo. Julio García Serpa, abogado, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, segundo vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, integrante del Grupo de Amistad de Parlamentarios Colombianos y Venezolanos. Volveremos.